Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las consideraciones del paciente obstétrico crítico en cuanto al PKPD y el manejo antibiótico. Entonces, este es el contenido que les traigo el día de hoy. Vamos a hablar un poco de generalidades, de la evolución y la importancia en cuanto a la literatura y a los cambios fisiológicos que se pueden dar en el embarazo, la farmacología clínica que hay en los estudios, algo de sugerencias del manejo antibiótico y algunas consideraciones en cuanto al ajuste de la dosis y una conclusión al final. Entonces, como generalidades, como hemos visto durante todo el transcurso de la mañana, la sepsis y la mortalidad materna son dos condiciones frecuentes en la unidad de cuidado intensivo y que generan un alto impacto de salud, teniendo en cuenta que la sepsis en la paciente obstétrica genera la tercera causa de mortalidad materna. Esto quiere decir que 1 de cada 10 pacientes obstétricas que fallecen tienen como causa de fallecimiento la sepsis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque van a ser una de las cosas que nos vamos a enfrentar en el paciente crítico. Adicionalmente, hay que tener presente que estas pacientes tienen mayor susceptibilidad a ciertos gérmenes, por ejemplo, los estreptococos y los gram negativos, y que como en todo el concepto de la sepsis en el paciente obstétrico, en el paciente crítico, el inicio temprano de un antibiótico apropiado puede disminuir la mortalidad y mejorar la sobrevida hasta un 80%, teniendo la consideración de que, como sabemos, por encima de la hora de retraso de este inicio del antibiótico adecuado, pues se va a disminuir esta sobrevida entre el 7 y el 8%. De los estudios que vamos a ver, poco vamos a hablar de tetraciclina, fluoroquinolonas y trimethoprim porque son los antibióticos que más hemos tenido relegados por su perfil de seguridad ante la paciente obstétrica y hacia el feto. Esto es un poco para hablarles de las causas principales que nos pueden generar sepsis en la paciente obstétrica con una gran relevancia en el aparato geniturinario y respiratorio. Esto para que empecemos a enfocarnos un poco en los antibióticos y en los microorganismos que queremos cubrir. En cuanto a la evolución y la relevancia del manejo del PKPD en el paciente crítico y en el paciente obstétrico, teniendo en cuenta los antibióticos, vemos cómo la proporción de estudios que se han generado en estos últimos años ha ido incrementando. Les muestro aquí 3 tipos de búsquedas tipo MESH en PubMed, en donde podemos ver cómo ha ido incrementando las publicaciones en el paciente crítico y en cuanto a los antibióticos, pero cuando queremos buscar estas mismas consideraciones en los pacientes embarazadas, no hay tantos estudios como quisiéramos o como trataríamos de buscar para responder nuestras inquietudes. La pregunta es, ¿por qué? Si tenemos la consideración de que estos son algunos de los cambios que puede presentar la farmacocinética en el paciente crítico y vemos, por ejemplo, cómo se aumenta el volumen de distribución, cómo hay un aumento en la eliminación o en el clearance renal, también hay disminución a la unión de proteínas, esto solamente hablando del paciente crítico sin meternos con las consideraciones propias del embarazo, que nos pueden generar que haya un aumento o una disminución en las concentraciones de antibióticos dependiendo de los cambios que vayamos a ver. Ahora, si integramos esto a la paciente crítica que tenemos obstétrica con cambios asociados al peso, con cambios asociados al gasto cardíaco, al volumen circulante y a tener 2 unidades adicionales, la placenta y el feto, que nos pueden generar cambios adicionales, pues tenemos muchas consideraciones que nos pueden cambiar las concentraciones de los antibióticos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y es un gran reto para el intensivista. Dentro de estos cambios fisiopatológicos que pueden estar afectando el PKPD, pues vamos a mencionarlos un poco rápidamente mediante la estrategia LADME. Entonces, cuando hablamos de la administración de los medicamentos, la redistribución del flujo del gasto cardíaco y del flujo intestinal va a hacer que tengamos una menor absorción oral. En cuanto a la distribución, tal vez es uno de los puntos más fuertes que podamos estar pendientes en la unidad de cuidado intensivo, es que la albúmina disminuye su producción en un 70-80%. Y esto asociado a que el aumento de los estrógenos y la progesterona, que son transportados por la albúmina, vamos a tener un desplazamiento de estos medicamentos que son transportados por la albúmina, aumentando la fracción libre y con esto generando unas concentraciones plasmáticas muy variables. No solamente la albúmina se ve afectada, sino también la alfa-glicoproteinasa, que también sabemos que es otro de los transportadores importantes en los antibióticos, también presenta una disminución hasta el 53%. Entonces, aquí en distribución vemos como hay varios cambios asociados
a la paciente obstétrica que nos pueden variar las concentraciones farmacológicas. Adicionalmente, y vamos a hablar un poquito más de metabolismo y de eliminación más adelante, pero hay un aumento del flujo hepático y adicionalmente hay muchos cambios en los citocromos que vamos a ver que son los principales metabolizadores y los principales medios de eliminación de los fármacos, lo cual también va a generar una concentración errática a la que tenemos predispuesta o a las que están en los estudios en pacientes no obstétricos. Y en cuanto a la eliminación, es importante, como ya es de términos generales conocidos, que la tasa de filtración aumenta hasta en un 30 o un 50%, pero también que los transportadores renales de medicamentos, como el OCT y el OAT, que vamos a ver más adelante, son bastante importantes en la eliminación de los medicamentos, se ven aumentados. Esto quiere decir que vamos a eliminar mucho más rápido estos medicamentos, estos fármacos, y por lo tanto podemos tener momentos en los que las concentraciones de los antibióticos no sean las adecuadas para obtener un resultado. Esto es un poco lo que les venía contando. Entonces tenemos cambios en las vías de los metabolismos, aumentando o disminuyendo la actividad de los citocromos. En las gráficas que les traigo a la izquierda, en esta por ejemplo, les muestro un poco de la representación de los citocromos en el metabolismo y en la eliminación de los antibióticos. El citocromo CYP3A4 y 3A5 son los principales encargados del metabolismo de los antibióticos. Y este citocromo en especial se ve aumentado en la paciente obstétrica. Ahora, cabe resaltar que esto está estudiado en pacientes en tercer trimestre principalmente, y esa es una de las limitantes que vamos a ver, porque la mayoría de los estudios son en esta población. Tenemos pocos estudios en primer y segundo trimestre, por lo cual tenemos un gap ahí en el conocimiento importante. Adicionalmente a esto, entonces les quiero mostrar algo de lo que hay en evidencia. Primero les traigo este estudio que contó con 186 una revisión sistemática con 186 estudios, en donde trataron de valorar qué medían para valorar la farmacocinética y la farmacodinámica en la paciente obstétrica y qué consideraciones había en el manejo antibiótico. Entonces, primero les quiero traer cuáles son las categorías que más se encontraron y que más estudiaron, tanto para los medicamentos dosis dependiente y dosis independiente, en donde vemos que los dosis independiente tienen un tiempo, o bueno, se valora más o se busca más mirar el tiempo de medio de eliminación y el aclaramiento, principalmente renal. Y en los dosis independientes, los datos que más se reportaron fueron la concentración máxima y el área bajo la curva, que tal vez van a ser algunos de las variables que vamos a determinar o que vamos a estudiar cuando queramos hacer modelos farmacocinéticos para el uso de antibióticos. Entonces les traigo aquí los resultados de esos estudios para que tengamos un poco más de consideración de los cambios que se presentan en la mujer embarazada. La amoxicilina, que es uno de los medicamentos que se utiliza con menor frecuencia en cuidado intensivo, con mayor frecuencia en consulta externa y en hospitalización general, vemos que tiene una eliminación 140 veces mayor a lo que podría tener en la paciente no obstétrica. Vuelve y juega, valorado en pacientes en tercer trimestre. Esto quiere decir que en estos pacientes el tiempo de vida media también se disminuye hasta un 81%, muy probablemente asociado a este clearance más rápido. La ceftazidima, que sí es un medicamento que utilizamos con frecuencia en la unidad de cuidado intensivo, también tiene un aclaramiento muy alto, hasta el 165%, en comparación con la paciente no obstétrica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta nosotros porque es un medicamento que utilizamos generalmente como última línea de manejo en la paciente choqueada con resistencia a algunos otros medicamentos. Entonces, el uso de este medicamento tenemos que acoplarlo a esta eliminación. De pronto unas dosis más frecuentes o inclusive pensar en ponerlo en infusión continua. Y la cefuroxima, que también es uno de los medicamentos en los que también hay bastantes estudios, presenta un área bajo la curva menor, hasta el 69% en comparación con la paciente obstétrica, también por un clearance mayor. Entonces, como para tener consideraciones, y en este sí hay estudios tanto en primer, en segundo y en tercer trimestre. Nos da un poquito más de información para esa gestante que ingresa temprano a la unidad de cuidado intensivo.
Dentro de los carbapenémicos, que es otro de los medicamentos que nosotros quisiéramos tener un poco más de información, realmente no hay mucha información. Lo que tenemos es el imipenem en esta revisión sistemática, en donde solamente hay un estudio que lo reporta, y en este estudio se ve que el volumen de distribución aumenta hasta un 249%, muy importante, y más en la paciente críticamente enferma, en donde sabemos que el volumen de distribución también se ve afectado, y también tiene un clearance de hasta el 287%. Si se dan cuenta, es muy, muy alto en comparación con la paciente no obstétrica. Por lo tanto, su administración debe ser monitorizada para que alcancemos concentraciones adecuadas. Y la piperacillina tazobactam, que es otro de los medicamentos que utilizamos, tiene un poco las mismas consideraciones que los carbapenémicos, con un aumento del volumen de distribución, un aumento del clearance renal, pero en este caso el área bajo la curva se mantiene principalmente por el metabolismo, porque hay cambios en el metabolismo que como compensan, por decirlo así, estos cambios en el clearance y en la distribución. Hay otros medicamentos en donde no se han encontrado mayores cambios entre la paciente obstétrica y la paciente no obstétrica. Por ejemplo, la ceftriaxona, que es otro de los medicamentos que utilizamos con frecuencia en la unidad de cuidado intensivo. Estos cambios no han sido tan relevantes a la hora de medir las concentraciones en la paciente obstétrica versus la no obstétrica, y en ocasiones se recomienda su uso precisamente a esta estabilidad que se ha visto en los estudios. Y en cuanto a otros medicamentos antimicrobianos no antibióticos, como el aciclovir y el oseltamivir, tampoco se han encontrado mayores diferencias entre estos dos tipos de poblaciones. Entonces les traigo aquí como en general sugerencias del manejo antibiótico empírico, teniendo en cuenta que la paciente en cuidado intensivo no siempre se va a regir por los mismos medicamentos que se utilizan en la paciente en cuidado general. Entonces, para meningitis siempre trataríamos de utilizar ceftriaxona y vancomicina, conociendo un poco que la ceftriaxona no tiene tantos cambios o no tiene tantas alteraciones en su PKPD en este tipo de pacientes. La neumonía, por esta misma razón, buscan iniciar de manera como temprana la ceftriaxona o la piperacillina tazobactam, con unas consideraciones adicionales que vamos a ver. En la bacteriemia de origen no claro, lo mismo, buscamos un espectro amplio con medicamentos que tengan un poco más de estabilidad y predecibilidad en el paciente obstétrico. En la coriamnionitis ampicilina o gentamicina o piperacillina tazobactam son opciones que se utilizan, y pues digamos que de acuerdo al estado crítico de la paciente, a la presencia o no de choque, podríamos escalar también a carbapenémicos, como lo sugieren aquí con la pielonefritis. Entonces, para las sugerencias en cuanto a las dosis y los ajustes de estos medicamentos, les traigo aquí la tabla general de los medicamentos utilizados frecuentemente con sus dosis, y en la parte izquierda les muestro como las consideraciones que deberíamos tener de manera adicional. Por ejemplo, estos medicamentos que tienen un clearance aumentado y que por tanto el área bajo la curva y el tiempo de vida media se van a ver afectados, la idea sería administrarlos en infusiones prolongadas o inclusive en infusiones continuas. Principalmente, ¿cuáles medicamentos? Carbapenémicos y la piperacillina tazobactam, dentro de los betalactámicos, también estarían incluidos en este grupo. Hay otros medicamentos, por ejemplo, que aumentan su toxicidad. Por ejemplo, la gentamicina se ha recomendado administrarla en una dosis total diaria para evitar toxicidad sin ver afectado el espectro clínico. Adicionalmente, hay otros medicamentos que pueden generar mayores efectos en seguridad, como por ejemplo la quinolona, que al alterarse su metabolismo y al aumentar sus concentraciones por ser tan, digamos, afín a la albúmina, genera mayores prolongaciones en el tiempo, en el QT. Entonces, en estos pacientes deberíamos tener consideración de hacer un seguimiento más continuo para este tipo de medicamentos. Y es basado en todo lo anterior que les estaba comentando, que se han tratado de hacer modelos farmacocinéticos basados en estos cambios fisiopatológicos para monitorizar a la paciente obstétrica. Y lo están todavía, digamos, en estudios, en cursos, estos dos estudios que les muestro acá, principalmente enfocados a los cambios que más afectan el antibiótico: metabolismo y eliminación. Este primer modelo nos muestra la eliminación de los pacientes, bueno,
cómo cambian las eliminaciones y cómo podríamos predecir esta eliminación para disminuir los gaps entre los valles y los picos de los antibióticos. Sin embargo, esto, como les digo, todavía está en curso. Entonces, como conclusión, lo único que les quiero comentar es que no hay certeza de las dosis apropiadas en estos pacientes obstétricos, y mucho menos cuando hablamos de una paciente críticamente obstétrica que puede generar cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que haga que las concentraciones de los antibióticos sean erráticas y por ende que estos mortalidades y efectos a largo plazo de la paciente obstétrica vayan a verse afectados. Mejor sería poder tener modelos que nos ayuden a predecir esto, monitorizar estas concentraciones y con esto mejorar la sobrevida y los desenlaces de la paciente obstétrica. Muchísimas gracias.